¿Cómo murieron realmente Adán y Eva? ¿Fue una muerte física, lenta, entre suspiros? ¿Una muerte espiritual, invisible pero devastadora? ¿O fue una muerte simbólica que arrastró consigo a toda la humanidad? Hoy vamos a hacer algo más que contar una historia. Vamos a abrir las páginas más antiguas y controversiales de la humanidad. Vamos a investigar, comparar y sobre todo, a cuestionar. Libro abierto Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán comió. Y no murió ese día. Vivió 930 años más. Entonces, ¿qué significa esa amenaza? ¿Dios mintió? ¿Murió de otra manera? ¿Acaso el castigo no fue lo que parece? Estas preguntas no son solo curiosidad. Tocan el corazón mismo de las grandes religiones del mundo. En la tradición cristiana, este evento marca el inicio del pecado original. En el judaísmo, plantea el origen de la separación con lo divino. En el Islam, es un episodio de aprendizaje, no de condena eterna. Y cuando se exploran textos apócrifos, midrashim judíos, interpretaciones patrísticas o gnósticas, la historia se retuerce, se oscurece y a veces, se transforma por completo. Hoy no vamos a limitarnos a lo que dice una sola versión. Vamos a mirar todas. Porque lo que está en juego aquí no es solo la muerte de Adán y Eva. Es la forma en que entendemos la vida, la muerte, el pecado y la redención. Nuestra primera parada es inevitable: el libro del Génesis. La piedra angular. Aquí, en los albores de la narrativa bíblica, encontramos las semillas de la confusión. La advertencia divina es clara, tajante: ciertamente morirás. La frase hebrea original, mod, es aún más enfática, casi como decir muriendo morirás. Sugiere una certeza absoluta, una consecuencia inevitable y quizás inmediata. Y sin embargo, Adán y Eva comen del fruto. Sus ojos se abren. Sienten vergüenza. Son expulsados del paraíso. Pero no caen fulminados. ¿Dónde está la muerte prometida? La respuesta parece llegar más tarde, en Génesis 3:19. Tras la transgresión, Dios sentencia a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí la muerte se presenta como un retorno al origen, una disolución física, la introducción de la mortalidad en la experiencia humana. Ya no son seres potencialmente inmortales en comunión directa con su Creador. Ahora son mortales, destinados a envejecer, a sufrir y, finalmente, a convertirse en polvo. Y la confirmación llega mucho después, casi como una nota al pie de página genealógica, en Génesis 5:5, así que todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió. 930 años, un abismo de tiempo separa la advertencia de la ejecución final. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Mintió Dios? ¿O la muerte prometida era algo más que el simple cese biológico? Muchos teólogos y eruditos creen que la muerte que sufrieron ese día fue una muerte espiritual, la ruptura de la comunión íntima con Dios, la pérdida de la inocencia, la entrada del miedo y la vergüenza en el corazón humano. Una herida profunda en el alma que precedió, por siglos, a la muerte del cuerpo. El Nuevo Testamento parece apoyar esta visión dual. El apóstol Pablo, en Romanos 5:12, es categórico: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo no habla solo de Adán, habla de todos. La muerte, tanto física como espiritual, se convierte en la herencia universal de la humanidad a causa de esa primera desobediencia. Y refuerza esta idea en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte a través de Adán es el problema, la vida a través de Cristo, la solución. Así, el relato canónico nos deja con una imagen compleja, una muerte espiritual inmediata y una mortalidad física que comienza su lento curso el día de la transgresión, culminando siglos después. Pero, ¿es esta toda la historia?
La Biblia canónica es sorprendentemente escueta sobre los detalles del final de Adán y Eva. Pero la curiosidad humana, la necesidad de llenar los vacíos, dio lugar a una rica tradición de textos extrabíblicos, conocidos como apócrifos. Y aquí, la historia se vuelve mucho más detallada, más humana, más dramática. El texto más famoso es la vida de Adán y Eva, conocido también en su versión griega como el Apocalipsis de Moisés. Estos escritos nos transportan a los últimos días de Adán. Lo vemos enfermo, sufriendo dolores desconocidos hasta entonces. La muerte, esa extraña consecuencia de su acto en el Edén, se acerca. Reúne a sus hijos, una multitud nacida fuera del paraíso, y les relata, con la carga de siglos de arrepentimiento, la historia de la caída. Imaginen la escena. Set, uno de sus hijos, no comprende qué es esa enfermedad, ese dolor que consume a su padre. Adán tiene que explicarle el concepto mismo de la muerte. Pausa, piensen en eso, tener que describir el fin de la existencia a alguien que nunca lo ha concebido. En un momento desesperado, Adán envía a Set y a Eva de regreso al paraíso perdido, en una misión imposible, pedirle al ángel guardián un poco del aceite del árbol de la vida para ungir su cuerpo y aliviar su sufrimiento. Pero la respuesta es desoladora. El ángel Miguel les niega el aceite curativo, el tiempo de la inmortalidad ha pasado. Solo les ofrece una promesa futura, el aceite será dado a los justos en la resurrección final, pero no ahora. La muerte de Adán, según estos textos, es un evento cósmico. Los ángeles descienden. El sol y la luna se oscurecen. Dios mismo parece compadecerse. El alma de Adán es llevada al cielo, mientras su cuerpo es preparado para el entierro por los propios ángeles, quienes instruyen a Set sobre los ritos funerarios. Lo entierran, según algunas versiones, en el mismo lugar donde se recogió el polvo para su creación, o incluso en Hebrón, en la cueva que luego sería la tumba de los patriarcas. Y Eva, su dolor es inmenso. 6 días después de la muerte de Adán, sintiendo que su propio fin se acerca, reúne a sus hijos. Les advierte sobre los peligros del pecado, les ruega que escriban la historia de sus vidas en tablas de piedra y arcilla, para que el relato sobreviva a futuros juicios divinos, como el diluvio. Y entonces, mientras reza postrada sobre el cuerpo de Adán, su espíritu también abandona el mundo. Los ángeles la entierran junto a su esposo. El primer hombre y la primera mujer, juntos de nuevo en el polvo del que fueron tomados. Estos relatos apócrifos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, nos ofrecen una ventana fascinante a cómo las primeras comunidades judías y cristianas imaginaban y procesaban el final de los progenitores de la humanidad. Llenan la narrativa de emoción, de detalles vívidos, y subrayan la gravedad de la caída y la introducción de la muerte como una realidad dolorosa y tangible. Pero la exploración no termina ahí. La tradición rabínica, a través del Midrash y el Talmud, también se sumergió profundamente en el misterio de la muerte de Adán. Los sabios judíos, expertos en desentrañar los significados ocultos de la Torá, abordaron la aparente contradicción de Génesis de maneras ingeniosas y profundas. ¿Cómo explicar que Adán no muriera el día que comió del fruto? Una interpretación fascinante sugiere que el día no se refería a un día humano de 24 horas, sino a un día del Señor. Citando el Salmo 90, 4, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que pasó, argumentaron que un día divino equivale a 1000 años humanos. Adán vivió 930 años, murió dentro del primer día divino después de su pecado. La advertencia se cumplió, pero en una escala cósmica. Otra línea de pensamiento rabínico se centra en la calidad de la vida perdida. La muerte no fue solo el cese físico, sino la pérdida inmediata de la perfección original. El Midrash describe a un Adán primordial de una estatura colosal, cuya luz y esplendor llenaban el mundo. Tras el pecado, esta gloria se desvaneció, su estatura disminuyó, y la mortalidad entró en su ser. La muerte física fue solo la culminación de una degradación que comenzó en el instante de la desobediencia. Hay historias conmovedoras en la tradición rabínica. Se cuenta que Adán, al ver la primera puesta de sol fuera del Edén, se aterrorizó. Creyó que el mundo se oscurecía para siempre como castigo por su pecado, y pasó la noche llorando arrepentido hasta que el amanecer le reveló el ciclo natural del día y la noche.
Otra leyenda curiosa narra que Adán, viendo proféticamente la corta vida destinada al futuro rey David, decidió donarle 70 de sus propios años, reduciendo su vida de 1000 a 930 años. Un acto de generosidad que, sin embargo, según algunos relatos, Adán luego lamentó al acercarse su propio fin. Para los rabinos, la muerte de Adán no fue solo un evento individual. Él era el Adam HaRishon, el primer hombre, el prototipo de toda la humanidad. Su pecado introdujo la muerte no solo para él, sino para toda la creación. Aunque el judaísmo generalmente no suscribe la doctrina del pecado original como se entiende en el cristianismo, la culpa heredada sí reconoce que la transgresión de Adán alteró fundamentalmente la condición humana, introduciendo la inclinación al mal, Yetzer Hará, y la mortalidad como parte de nuestra existencia. El entierro de Adán, según algunas tradiciones, en la cueva de Macpelá en Hebrón, junto a los futuros patriarcas, simboliza esta conexión profunda entre el primer hombre y el destino de su descendencia. La perspectiva rabínica, por lo tanto, añade capas de significado, la muerte como cumplimiento de una profecía cósmica, como pérdida de la gloria original, y como una herencia de mortalidad para toda la humanidad, aunque siempre matizada por el énfasis en el arrepentimiento, teshuvá y la responsabilidad individual. Mientras el judaísmo exploraba estas interpretaciones, el cristianismo naciente, a través de los padres de la Iglesia, desarrollaba su propia teología en torno a la muerte de Adán y Eva, sentando las bases de doctrinas que perduran hasta hoy. Para los primeros teólogos cristianos, como Ireneo en el siglo II, Adán era una figura histórica real, cuya caída tuvo consecuencias catastróficas. Ireneo veía a Adán como un ser creado en un estado de infancia espiritual, destinado a madurar en obediencia. Su desobediencia interrumpió este plan divino. Otros, como Ambrosio, identificaron la raíz del pecado en el orgullo, el deseo de Adán de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La naturaleza de la muerte fue un tema central. Atanasio argumentaba que Adán y Eva no fueron creados inherentemente inmortales, sino con el potencial para la inmortalidad, que perdieron al pecar, cayendo en un estado de muerte y corrupción. Sanefrén el Sirio creía que Adán y Eva estaban originalmente vestidos de gloria, una luz divina que perdieron visiblemente en el momento de la transgresión, quedando desnudos no solo física, sino espiritualmente. Quizás la figura más influyente fue Agustín de Hipona, en el siglo IV, y Agustín formuló la doctrina del pecado original. Sostenía que el pecado de Adán no solo le afectó a él, sino que corrompió la naturaleza humana misma, transmitiendo una inclinación inherente al pecado y la consecuencia de la muerte a todos sus descendientes. Nacemos, según Agustín, en un estado de separación de Dios, necesitados de la gracia redentora ofrecida a través de Jesucristo. La muerte de Adán, por lo tanto, no es solo el final de su vida, sino el evento que introduce la muerte como destino universal y la necesidad de salvación. Sin embargo, no todas las interpretaciones patrísticas eran tan sombrías. Algunos padres vieron la muerte no solo como un castigo, sino también como un acto de misericordia divina. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, sugirió que la corruptibilidad del mundo caído, incluida la muerte física, era una forma en que Dios limitaba la capacidad humana para acumular maldad indefinidamente. La muerte ponía un fin a la vida terrenal, impidiendo que el pecado creciera sin control por la eternidad. La advertencia de Dios, morirás, podía entenderse no como una amenaza vengativa, sino como una advertencia amorosa sobre las consecuencias naturales de separarse de la fuente de la vida. Así, la teología cristiana primitiva solidificó la idea de que la muerte de Adán, y por extensión, de Eva, fue una consecuencia directa del pecado, manifestada tanto espiritual como físicamente, y con implicaciones universales para toda la humanidad a través de la doctrina del pecado original, estableciendo el escenario para la necesidad de la redención en Cristo. Ahora, nuestro viaje nos lleva a otra gran tradición abrahámica, el Islam. El Corán también narra la historia de Adán y Eva, Hawá, pero con matices y énfasis distintos que conducen a una comprensión diferente de su caída y muerte. En la narrativa coránica, Adán es el primer profeta, honrado por Dios y enseñado los nombres de todas las cosas. Los ángeles se postran ante él, excepto Iblis, Satanás, cuya arrogancia lo lleva a la desobediencia. Adán y Hawá habitan en el Janna, paraíso,
con una sola prohibición: no acercarse a un árbol específico. Al igual que en Génesis, Iblis los tienta, susurrándoles que comer del árbol les concederá la inmortalidad o un reino eterno. Ceden a la tentación. Pero aquí, la perspectiva islámica diverge significativamente. Su acto es visto como un error, una falta, una transgresión, pero no como un pecado original que manche a toda la humanidad. Un punto crucial en el Islam es el arrepentimiento de Adán y Hawá. Según el Corán, inmediatamente después de su error, se vuelven a Dios llenos de remordimiento y oran: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos, y si no nos perdonas y tienes misericordia de nosotros, seremos de los perdedores. Corán 7:23. Y Dios, en su infinita misericordia, los perdona. Su descenso del paraíso a la tierra no se interpreta principalmente como un castigo, sino como parte del plan divino, hikma. La tierra sería el lugar donde la humanidad, descendientes de Adán y Hawá, viviría, trabajaría, sería probada y tendría la oportunidad de adorar a Dios por libre elección. La vida terrenal, con sus dificultades y su eventual muerte, es vista como una etapa necesaria en el viaje del alma. El Islam rechaza categóricamente la idea de pecado heredado. Cada individuo es responsable de sus propias acciones. El error de Adán y Hawá fue personal, y aunque tuvo la consecuencia de su descenso a la tierra y la introducción de las dificultades de la vida terrenal, incluida la muerte, su culpa no se transmite a sus descendientes. Por lo tanto, la muerte en el Islam, aunque una realidad ineludible de la vida terrenal que comenzó con Adán y Hawá, no carga con el mismo peso teológico de culpa original que en el cristianismo agustiniano. El Corán no detalla la muerte física de Adán y Hawá. Algunas tradiciones islámicas, hadices, mencionan que Adán vivió una larga vida, cifras varían, a menudo alrededor de 960 años, y que los ángeles vinieron a tomar su alma al final de sus días, similar a los relatos apócrifos. Pero el énfasis principal no está en las circunstancias de su muerte, sino en la lección de su vida, la posibilidad de errar, la importancia del arrepentimiento sincero, taubá, y la infinita misericordia de Dios. La muerte es simplemente el final de la prueba terrenal y el retorno a Dios para el juicio individual. Entonces, ¿cómo murieron realmente Adán y Eva? Como hemos visto, no hay una única respuesta. El viaje a través de las tradiciones nos revela un espectro fascinante de posibilidades: muerte física, la consecuencia biológica inevitable de la desobediencia, el retorno al polvo, como se describe explícitamente en Génesis y se detalla en los apócrifos. Muerte espiritual, la separación inmediata de la comunión íntima con Dios, la pérdida de la gracia y la inocencia, un tema recurrente en la teología cristiana y judía. Muerte como mortalidad, no una muerte instantánea, sino la introducción de la condición mortal, el comienzo del proceso de envejecimiento y decadencia que culminaría siglos después. Muerte simbólica, la pérdida de un estado de conciencia superior, la entrada en la dualidad, el despertar necesario, gnosticismo, o la caída afortunada que abre el camino al crecimiento y la redención. ¿Fue un castigo divino? Para muchas tradiciones, sí, una consecuencia directa de violar un mandato claro. Pero para otras, como en ciertas interpretaciones islámicas o místicas, fue más bien una parte intrínseca del plan divino, un paso necesario en el despliegue de la experiencia humana o una oportunidad para el arrepentimiento y la misericordia. ¿Afectó solo a Adán y Eva, o a toda la humanidad? Aquí radica una de las mayores divergencias. El cristianismo, con su doctrina del pecado original, afirma un impacto universal y heredado. El judaísmo reconoce un impacto en la condición humana, mortalidad, inclinación al mal, pero enfatiza la responsabilidad individual. El Islam rechaza el pecado heredado, enfocándose en las consecuencias personales y el perdón divino. Las visiones gnósticas y místicas a menudo lo ven como un arquetipo de la condición humana universal, pero no necesariamente en términos de culpa heredada. El misterio de la muerte de Adán y Eva es, en última instancia, un espejo en el que se reflejan nuestras propias preguntas más profundas sobre la vida, la muerte, el pecado, el sufrimiento y el propósito de nuestra existencia. La diversidad de respuestas no indica necesariamente contradicción, sino la riqueza y profundidad de una historia que ha resonado a través de culturas y milenios, adaptándose y revelando nuevas capas de significado según quien la lea y por qué.
Quizás la pregunta no sea tanto cómo murieron físicamente, sino que murió en el Edén. ¿Murió la inocencia? ¿Murió la inmortalidad? ¿Murió una conexión directa con lo divino? ¿O nació algo nuevo, la conciencia, el libre albedrío, la lucha, la posibilidad de redención, la aventura humana en toda su complejidad dolorosa y hermosa? La historia de Adán y Eva, y el enigma de su muerte, nos recuerda que somos seres narrativos, buscando constantemente sentido en los relatos que heredamos. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, sobre las muertes espirituales o simbólicas que experimentamos en nuestras vidas y sobre la esperanza de trascendencia, ya sea a través de la fe religiosa, el despertar espiritual o el legado que dejamos atrás. El polvo vuelve al polvo, pero la historia perdura, haciéndonos preguntas, invitándonos a buscar nuestras propias respuestas en el gran misterio de ser humanos.